A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de temas de psicología en la actualidad. Mi nombre es Elisa Narváez, soy psicóloga clínica y estoy aquí con mi compañera Natalia Cisneros y hoy vamos a hablar de lo que es la terapia psicológica infantil, haciendo énfasis en varias ramas que nos interesan mucho y que nos interesa que ustedes como televidentes sepan. Muchas gracias, Elisa, por tu presentación. Bueno, ¿por qué estamos topando este tema hoy en Psique Viva? Es porque, nosotras trabajamos en psicología clínica y trabajamos mucho con niños y los padres de familia suelen preguntarse muchas veces como ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo con mi hijo? ¿Cómo se está llevando la terapia? ¿Cómo funciona la terapia? Exactamente, entonces hay muchas dudas sobre que tienen los padres y queríamos aclarar un poco qué es la terapia psicológica infantil. Entonces, empecemos viendo las razones por las cuales los niños pueden ir a terapia. Hay diferentes razones. Por ejemplo, vamos a explicar brevemente cada uno de los diferentes motivos por los cuales los niños suelen ir a terapia. El motivo principal realmente llegan por dificultades escolares. Entonces, generalmente los niños que van a terapia van remitidos por los colegios, que les mandan generalmente al neuropediatra o al psicólogo clínico o específicamente hacerles una valoración psicológica o psicopedagógica. Hay varios matices en las dificultades escolares, entonces dentro de estos matices tenemos también los problemas de conducta, los problemas de eliminación, que puede ser dificultades al tener dificultades con la micción, que esas son dificultades que generalmente los niños tienen cuando hay una dificultad emocional, entre otras. Sí, y además, apuntando a lo que Elisa estaba diciendo, dentro de problemas de la escuela y los problemas conductuales, que son los que normalmente el colegio remite, ¿verdad? Es cuando una profesora reporta, el niño se está portando mal, el niño no me hace caso o el niño ya no tiene el mismo rendimiento de antes. También tenemos el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que lo hemos mencionado, si mal no recuerdo, de pasada aquí en Psique Viva, porque hoy en día hay un boom del diagnóstico de trastorno por hiperactividad y déficit de atención. Entonces, también es parte del profesional en psicología verificar qué tan cierto es este diagnóstico, porque ahora aparentemente vamos a las escuelas y todos los niños son hiperactivos y todos los niños tienen un déficit de atención. Y todos los niños tienen diagnósticos, de hecho por algunos profesionales o por otros profesionales o incluso gente que simplemente se dedica al medio y tiene una impresión de que podrían tener este trastorno. El diagnóstico es algo que hay que manejarlo con suma delicadeza. Es algo súper delicado porque es un diagnóstico a largo plazo que tiene un impacto en el niño y en los padres. Y no olvidemos que muchas veces el trastorno con déficit de atención se medica. Entonces, esa es otra de las razones por las que hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces, justo lo que Elisa menciona, y tal vez, no sé, los que nos vieron en el programa anterior, hablábamos con Nicolai, este neuropediatra que también nos enfatizó mucho en la importancia de tener un diagnóstico adecuado, que sea bien llevado y que también tenemos en cuenta que es una etiqueta de por vida para la persona. Entonces, esto es una de las cosas también por las que suelen venir los niños a terapia. Sí, yo quiero hacer énfasis en algo, es una reflexión personal a nivel profesional. Me parece súper interesante pensar cómo a nivel neurológico, a nivel psicológico, están reaccionando las nuevas generaciones de la sobreestimulación tecnológica que existe en nuestra sociedad, a nivel mundial realmente.
Entonces, este tipo de diagnósticos como el TDAH realmente son, volvemos al tema anterior, ¿no? ¿Realmente son un trastorno o es una respuesta normal ante un mundo sobreestimulado? Imaginémonos nosotros como adultos muchas veces estamos en la computadora y nos cuesta tener simplemente una ventana abierta o nos cuesta concentrarnos en una ventana abierta. Pasamos de uno al otro y entonces sí me pregunto qué tan difícil es para los niños mantener esta concentración y si este nuevo diagnóstico se debe a falsos positivos, es decir, que se diagnostica mal o que realmente ha aumentado estas características en la población infantil. ¿Tú qué crees, Nati? Bueno, la verdad es tu reflexión es muy importante porque ahora recordemos, tal vez cuando nosotros éramos chiquitos o cuando ustedes eran más pequeños, hace algunos años, no teníamos tantos estímulos. Ahora es el iPad en la escuela, los videos de YouTube para niños, la música, las canciones, hay los celulares, las pantallas. Todo el tiempo hay esta relación con las pantallas y diferentes estímulos. Entonces también queremos hacer este breve paréntesis sobre el trastorno de hiperactividad y déficit de atención para llamar su atención sobre esto. Ojo, y no estamos diciendo específicamente que hay que limitar a los niños al 100% a utilizar la tecnología, sino hay que saber cómo utilizarla realmente, porque esta sobreestimulación tiene ciertos efectos y no podemos negar que los niños viven en un mundo de tecnología y hay que aceptarlo y hay que integrarlo a las nuevas generaciones, al nuevo tipo de educación, incluso en la escuela y en las familias. Bueno, entonces, siguiendo con los tipos de trastornos. Sí, o sea, de hecho, este breve paréntesis sobre el TDAH nos queda bien para hablar también sobre los trastornos de aprendizaje que pueden presentarse. Entonces, a veces niños tienen dificultades en aprender, o sea, empezar a escribir, dificultades de lectura, dificultades de pronunciación. Entonces, también esta es otra de las razones por las cuales se pide la intervención psicológica. También Elisa ya mencionó brevemente los trastornos de eliminación, es decir, cuando un niño, por ejemplo, 5 o 6 años que ya controlaba esfínteres, es decir, ya avisaba cuando, o sea, ya va al baño solo, ya controla todo esto y de repente vuelve a tener conductas como mojar la cama o ensuciarse. Esto también es una llamada de atención que los padres necesitan buscar tal vez ayuda en el psicólogo. Y finalmente, el último trastorno que suele ser común en la infancia y la adolescencia es los trastornos de alimentación. Que a pesar de que son poco hablados en nuestra sociedad, son bastante comunes. Y en la infancia es de una forma más inconsciente, más sutil, por así decirlo. Y lo que Elisa apunta con el tema de sutil es porque siempre pensamos en un trastorno de alimentación como algo que pasa en la adolescencia generalmente. No, ya hay niños más pequeños que pueden desarrollar trastornos de alimentación y no pensemos en la imagen así como muy arquetípica de la anorexia así hasta los huesos o de una bulimia con un vómito constante, sino pensemos también en niños que se rehúsan a comer, niños que tienen relaciones problemáticas con la comida. O bebés que vomitan después de lactar. Todos esos están relacionados con dificultades emocionales, porque no olvidemos que desde el nacimiento la alimentación está relacionada con una figura de apego, con la emoción. Y bueno, después de tratar un poco las razones por las cuales los niños van a terapia, a un espacio terapéutico, nos gustaría hacer énfasis en que no todas las dificultades necesitan el mismo tipo de abordaje terapéutico. Entonces, ahí tienes tú algunos ejemplos. Sí, es muy importante recordar esto, porque hay tantos tipos de terapia, hay tantos profesionales, dentro de la psicología hay una infinidad de abordajes teóricos, hay subdisciplinas, entonces también depende mucho de la razón por la cual el niño es referido a terapia. Por ejemplo, empecemos con las que suelen ser más comunes y bueno, que se escuchan mucho más, como cuando los niños son pequeños y están aprendiendo a hablar y tienen problemas de pronunciación. Entonces se le hace una evaluación al niño y se ve que tal vez no está yendo al mismo nivel que sus pares y se dice que el niño tiene que ir a terapia de lenguaje. Entonces, en la terapia de lenguaje el foco es corregir y ayudarle al niño a equipararse con sus pares y se hace por medio de ejercicios. Una terapia de lenguaje que suele ser, el ritmo de terapia de lenguaje es 2 veces por semana hasta que el niño mejore en la dificultad que tiene y generalmente en la mayoría de casos, o sea, es un proceso no simple, o sea, la terapia de lenguaje es un tema complejo y largo y los profesionales que trabajan en terapia de lenguaje lo han estudiado mucho, pero los niños van a terapia de lenguaje, pasan sus sesiones y
logran pronunciar las cosas bien y hablar y adquirir el lenguaje de la forma adecuada. En terapia del lenguaje se trabaja mucho con los movimientos vocales, porque muchas veces esa es la dificultad que tienen los niños cuando en pronunciación y cosas así. También cuando empiezan a escribir también se les manda a terapia del lenguaje. Bueno, otro tipo de abordaje también es la terapia neuropsicológica o la terapia psicopedagógica, que se encarga de reforzar ciertos aspectos específicos del desarrollo, como por ejemplo la cognición, la atención, la memoria. Entonces se hacen ejercicios específicos que a través del refuerzo se puede lograr un resultado real. Y bueno, en este tipo de dificultades, claro que se necesita. Y puede que ciertas dificultades, como dificultades en la atención, estén asociadas a dificultades relacionales o a dificultades emocionales. Entonces también hay que saber identificar cuál es la primaria, por así decirlo, para saber desde qué foco intervenir. Y justo Elisa también apunta a este tema que es muy importante, porque puede presentarse una dificultad en el lenguaje, por ejemplo, un niño que tiene un hermano pequeño que acaba de nacer y este es un niño ya de 5 o 6 años, o 5 años, 4 años, que hablaba bien, que pronunciaba las cosas bien y de repente empieza a hablar como bebé. Entonces, claro, superficialmente podríamos decir, que el niño vaya a terapia de lenguaje, pero si ahondamos un poco más, vemos la historia, podemos darnos cuenta de que tal vez este niño está pasando por un momento difícil a nivel emocional, es un niño que está sufriendo un poco porque aparece un nuevo hermanito, no le prestan tanta atención como antes, se siente desplazado, entonces recurre inconscientemente a hablar como bebé. Y esto es importante hacer una buena evaluación de dónde están las dificultades. Digamos que tenemos que identificar cuando una reacción es normal ante una situación que no es normal para los niños, que es difícil de digerir, por así decirlo. Entonces, bueno, queríamos también hacer énfasis en un tipo de terapia que se trabajan aspectos emocionales, aspectos familiares y aspectos relacionales, que es la terapia de juego. Y de hecho la terapia de juego es, al menos digo que hablo por las dos en este momento, es desde donde nosotras trabajamos cuando tenemos pacientes. ¿Qué es la terapia de juego? La terapia de juego se basa en el uso del juego como elemento de comunicación, gracias al cual el paciente puede exteriorizar sus emociones y experiencias de manera simbólica. No solo sirve como mecanismo de expresión, sino que permite al sujeto procesar y trabajar la información a nivel consciente e inconsciente, e incluso elaborar y aprender maneras de hacerles frente. ¿Ya? Primero tenemos que hablar qué es el juego. El juego es la herramienta por la que los niños se expresan. Es realmente su forma de comunicarse con el mundo. Expresan sus fantasías, expresan su forma de relacionarse con el entorno, con sus pares. Entonces, todo lo que se ve en el juego del niño tiene potencial simbólico, es decir, que tiene potencial de trabajo. Y a través de eso se trabajan las fantasías, porque los niños sí que están llenos de fantasías realmente. Bueno, siguiendo la misma línea de lo que planteaba Elisa, el juego es también un logro evolutivo. Ustedes recuerden, los que tengan hijos o los que tengan un hermanito, que pueden ver como cuando un bebé empieza a jugar, ¿no es cierto? Al principio los bebés no, digamos que pensamos que no hacen mucho, y después el juego es la forma que ellos tienen de interactuar con su entorno. O sea, en el juego pasan muchas cosas importantes. El niño aprende también, o sea, experimenta el mundo a través de jugar. Queremos hacer un énfasis súper fuerte a que el juego es la forma en que los niños exploran el mundo, aprenden. El juego es la forma en la que realmente hay que relacionarnos con los niños. Entonces muchas veces cometemos los errores de intentar castigarles, limitándoles el juego, cuando debe estar enfocado desde otra forma. Cuando son niños, lo valioso de la intervención del adulto en el juego es la verbalización. Es decir, cómo se describen las cosas que pasan dentro del juego. Y bueno, eso es una de las herramientas que se utilizan en terapia de juego. A pesar de que el juego es muy útil en la vida cotidiana, en el día a día, con los padres, es sumamente valioso. A nivel terapéutico, es la herramienta más útil que se utiliza para entrar en la subjetividad del niño. Y no nos olvidemos que el ser humano es subjetividad total. Entonces, ¿cómo trabajamos a través de eso?
ahora que Lisa nos cuenta, o sea, está comentando esto, yo quería hacer así un breve paréntesis histórico. Tú recordarás, ustedes no sé si conozcan a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y de hecho podríamos decir también el padre de la psicología, aunque tal vez muchos no estén de acuerdo con esto, pero Freud incluso describe un juego en su obra que se llama el Fort Da, que es cuando el bebé o un niño ya un poco más grande empieza y lanza un objeto y el adulto se lo trae de vuelta y el niño vuelve a lanzar el mismo objeto y aparentemente es un tema que lo hace como sin propósito, pero es una forma de relacionarse con su entorno. Entonces, retomando lo que decía Elisa, claro, tal vez muchos padres digan, ya, terapia de juego, entonces yo le llevo a terapia para que juegue con la psicóloga. Y es diferente, o sea, el juego terapéutico difiere en mucho al juego casual, al juego del día a día, por el acompañamiento que se le da al juego. Porque no es lo mismo que un niño juegue espontáneamente en la casa y el papá esté como mirándolo, echándole un ojo o esté en compañía de alguien que lo cuida, a diferencia de tener un lugar estructurado con alguien que está presente al 100% en la actividad lúdica, ¿no es cierto? Acompañando todo el tiempo y prestándole toda la atención. Porque vamos a hablar un poco de cómo encuadramos el juego, pero primero veamos qué materiales utilizamos. Utilizamos juguetes. En general todos los juguetes no estructurados. Eso quiere decir que no se les da un rompecabezas a los niños en terapia de juego. Tal vez en terapia psicopedagógica sí, porque se refuerzan diferentes aspectos, pero en terapia de juego se utilizan materiales que no tienen una estructura específica, de tal forma que puedan haber construcciones en base a las diferentes estructuras. Los juegos no estructurados, perdón. Claro, o sea, el material que utilizamos en terapia de juego es un material que permite que el niño proyecte, que el niño saque, o sea, por ejemplo, que el niño identifique emociones, que el niño logre tomar la fantasía, ¿no es cierto? Entonces, los juguetes que usamos la simbolización de los juguetes es interesante. Usamos, por ejemplo, podemos usar monstruos, animales salvajes, animales de granja, muñequitos, que logren ayudarles a los niños a sacar todas estas emociones que ellos tienen. Y también podemos, o sea, dependiendo también de la inclinación del niño, no solo se juega, sino también usamos materiales gráficos, como usamos dibujo libre o trabajo en plastilina, que permite al niño expresarse libremente, ¿no es cierto? Muchas veces también el niño puede sentirse un poco amenazado en un entorno terapéutico, entonces el niño, a través, por ejemplo, del dibujo libre, tiene un poco más de control sobre lo que va a proyectar, porque él decide qué dibuja, cómo lo dibuja, o en la plastilina, cómo trabaja con la plastilina. Pero también el juego libre, o sea, el niño tiene que entrar en la lógica de la terapia de juego. Y finalmente hay un elemento que tal vez no suele ser muy común en las terapias, pero que yo sé que tú lo conoces, Elisa, y es la caja de arena. ¿Qué es una caja de arena? Bueno, es una técnica que se utiliza mucho en la terapia de juego, donde no existen una cantidad ilimitada de juguetes para que los niños, digamos, jueguen, por así decirlo. Sin embargo, hay ciertos elementos que representan cosas cotidianas que tienen un significado simbólico. Por ejemplo, la familia. Hay los muñecos de la familia, que todos sabemos que los niños lo que juegan dentro de esto van a representar dos opciones, o sus fantasías o su realidad dentro de su proceso familiar. Y además, en la caja de arena, ¿en qué se diferencia? Porque por el momento sonaría un poco similar a lo que hacemos en el consultorio, pero la caja de arena, al ser tal cual como ustedes pudieron ver en la imagen, una caja de arena es algo mucho más contenido. Los límites están claramente delimitados, entonces el niño se siente más contenido en su proceso terapéutico y de proyección, y se usan los elementos que él quiera para poder simbolizar. Entonces, de lo que tú estás diciendo, los límites es algo súper importante dentro del proceso terapéutico. Exactamente. Tenemos que hacer énfasis en la importancia también de los límites, y les vamos a hablar un poco de cómo se encuadra la terapia de juego, porque ya les dijimos que no es así cuestión de decir, bueno, venga, jueguen, sino ¿qué pasa? Empezamos siempre con un encuadre. ¿Quieres contarnos cómo es el encuadre? Bueno, primero quiero hacer una introducción de que antes de empezar a trabajar con el niño en terapia de juego se hace lo que se llama la hora de juego diagnóstico,
donde como profesionales observamos cuáles son los patrones que se repiten dentro del juego del niño y hacemos énfasis en diferentes cosas que se podrán observar en las siguientes sesiones. El encuadre no solo se trabaja con el niño, sino también se trabaja con la familia. Se explica cuáles son las condiciones terapéuticas en las que se va a trabajar. Eso implica tiempo. Tiempo, digamos, generalmente duran 45 minutos las sesiones, qué día va a ser la sesión, en qué espacio específico, porque todo este encuadre, todo esto le da seguridad al niño. Tenemos que acordarnos que mientras más predecible es el mundo para el niño, los niños funcionan de forma más funcional. Es decir, si ellos pueden decir, ok, los miércoles tengo esta sesión en este lugar a esta hora, para ellos va a ser algo que está dentro de ellos y pueden esperárselo. Entonces, dentro de este encuadre, los padres tienen que tener claro también todo esto y explicárselo al niño a través del lenguaje. Muchas veces en nuestra cultura nos olvidamos de explicarles a los niños cómo funciona. ¿Por qué? Porque damos por entendido que o que no entienden o que simplemente funcionan así las cosas. Los niños entienden todo y esa es la razón por la que hay que encuadrar también con ellos posteriormente al familiar dentro de la primera sesión. Entonces, sí. Eso nos puede explicar Nati. Bueno, cuando uno recibe por primera vez ya al niño en terapia, bueno, el niño ya sabe qué está haciendo ahí, ya sabe quiénes somos porque la mamá le ha llevado a la sesión, se hizo la hora de juego diagnóstica como mencionó Elisa, se habló con los padres sobre las dificultades que el niño tiene. El niño sabe que nosotros somos un profesional diferente al resto de adultos con los que está interactuando. No somos la profesora del colegio, porque primero, eso es muy importante, la terapia se hace en un lugar específico. En un espacio terapéutico. Exactamente, en el espacio terapéutico, porque de lo contrario no es, puede confundirse. Por eso, en los colegios, en los DS, los departamentos de consejería, se refiere a que el niño vaya donde un terapeuta. No es una cuestión de hacer la terapia de forma improvisada, ¿ya? Entonces el niño sabe que viene al consultorio y después cuando ya vamos a empezar las sesiones, bueno, así al menos desde mi experiencia, y creo que Elisa también tiene una experiencia similar, se habla con el niño y se le dice, bueno, yo soy Natalia, tú ya me conoces, y tú y yo vamos a jugar juntos en este espacio durante 45 minutos. Hay niños que también por su edad evolutiva 45 minutos sigue siendo una medida de tiempo abstracta, no entienden muy bien qué es 45 minutos, entonces simplemente uno les dice, en el reloj, por ejemplo, dice hasta que esta manecilla llegue hasta aquí, por ejemplo, y de ahí se le da las reglas. Básicamente, al menos como creo que las dos trabajamos aquí con Elisa, no hay reglas más que esta, no romper nada de los juguetes en el consultorio, no romper a propósito, es decir, no dañar los juguetes. Se le explica que si algo se rompe mientras estamos jugando, no hay problema, se lo puede reparar. Y también se le explica que cuando ya es hora de salir, tenemos que salir, ¿no? Es importante esto del límite. Uno no puede ceder y decir, no, sí, quedémonos más. Es de tal hora a tal hora, se cumple el horario. Y el niño, es impresionante cómo los niños entienden más que los propios papás los límites de la hora terapéutica. Y de ahí se empieza a jugar. Pero ¿qué pasa en el juego? Como ya les dijimos, estamos las dos, por ejemplo, en mi experiencia, yo que en la tuya, muy presentes en la hora de juego, completamente. Quiero acotar algo importante. Dentro de esto se debe hacer énfasis tanto a los papás como al niño, que este es un espacio seguro. Para ir cerrando un poco, me gustaría decir también que la terapia de juego funciona también para diagnósticos de abusos sexuales. Muchas veces a través del juego se determina también eso. Bueno, tal vez no como una terapia en sí, sino como sesiones de juego específicas. Y en otra ocasión continuaremos explicándoles un poco más de la terapia de juego, porque como ya ha mencionado mi compañera, esta es excelente complemento de otras terapias. Exactamente. Y les daremos a futuro algunos ejemplos que podemos utilizar, cómo ha funcionado en diferentes niños y cuándo realmente se sabe que se cumplió el objetivo. Entonces, Nati, muchas gracias por este tiempo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a ti, Elisa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva